El viento del Egeo soplaba con una furia extraña aquella mañana, como si presintiera que la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Las olas rompían contra las costas rocosas de Asia Menor, arrastrando espuma blanca hacia la arena, mientras los primeros rayos del sol iluminaban un mundo dividido entre dos fuerzas destinadas a enfrentarse. Por un lado, el vasto imperio persa, un coloso que se extendía desde las llanuras de Mesopotamia hasta las montañas de Anatolia. Un imperio de riqueza incalculable, de ejércitos innumerables, de reyes que se creían elegidos por los dioses para gobernar toda la tierra. Por el otro, un mosaico de ciudades griegas, pequeñas, orgullosas, fragmentadas, pero profundamente libres. Nadie, en ese instante, podía imaginar que aquel choque daría origen a una de las luchas más decisivas de la antigüedad: las guerras médicas. Todo comenzó no con una batalla, sino con una chispa. En las costas occidentales de Asia Menor, las ciudades griegas vivían bajo dominio persa. Eran prósperas, activas, llenas de comercio y cultura, pero también de resentimiento. Sus habitantes hablaban griego, pensaban como griegos, soñaban como griegos. Sin embargo, obedecían a un rey lejano, cuya corte estaba más allá de desiertos interminables. Durante años, la tensión creció en silencio, hasta que un día estalló. La revuelta jónica no fue un acto improvisado. Fue el resultado de décadas de frustración acumulada. Las ciudades comenzaron a rebelarse una tras otra, expulsando a los gobernadores impuestos por Persia. Las llamas de la insurrección se extendieron rápidamente, alimentadas por el deseo de libertad. Pero los rebeldes sabían algo. Solos, no podrían resistir. Así que enviaron mensajeros al otro lado del mar, hacia la Grecia continental. Hombres cansados, con túnicas desgastadas por el viaje, cruzaron el Egeo llevando una súplica desesperada. Atenas respondió: no por obligación, sino por convicción. Porque en su corazón latía una idea peligrosa: que los hombres podían gobernarse a sí mismos. Cuando los barcos atenienses llegaron a las costas de Ionia, no eran muchos, pero traían algo más poderoso que un ejército. Traían esperanza. Juntos, los griegos avanzaron hacia Sardes, una de las ciudades más importantes del dominio persa. Lo que ocurrió allí fue rápido, caótico y definitivo. El fuego comenzó como un accidente, pero se convirtió en símbolo. Las llamas devoraron la ciudad, elevándose hacia el cielo como un desafío directo al gran rey. El humo negro se alzó sobre el horizonte, visible a kilómetros de distancia. En ese momento, sin saberlo, los griegos habían cruzado una línea de la que no había regreso. Cuando la noticia llegó a Persia, el silencio en la corte fue absoluto. El rey no gritó, no reaccionó con furia inmediata, simplemente escuchó. Y luego tomó una decisión. Cada día, durante la cena, ordenó a un sirviente que repitiera 3 palabras, una y otra vez, como un eco implacable. Recuerda a Atenas. No era solo una orden, era una promesa. La respuesta persa no tardó en llegar. Los ejércitos avanzaron con una precisión implacable. Las ciudades jónicas, una por una, fueron cayendo nuevamente bajo el control imperial. La rebelión fue aplastada con brutalidad. Pero el rey no había olvidado. El verdadero castigo aún estaba por venir. Años después, el horizonte del mar volvió a oscurecerse, no por nubes, sino por velas. Cientos de barcos persas avanzaban hacia Grecia. Desde la distancia parecían un bosque flotante, moviéndose lentamente, pero con una determinación absoluta. Transportaban soldados de todas las regiones del imperio, arqueros, lanceros, jinetes, hombres que hablaban lenguas diferentes, pero obedecían una sola voluntad. Su objetivo era claro: Atenas.
En las costas de Grecia el miedo se propagó rápidamente. Algunas ciudades optaron por someterse, enviando tierra y agua como símbolo de rendición. Otras dudaron. Solo unas pocas decidieron resistir. Atenas fue una de ellas. Pero la decisión no fue fácil. En la asamblea, los ciudadanos debatieron con intensidad. Algunos proponían negociar, otros huir, otros resistir hasta el final. Las voces se alzaban, chocaban, se contradecían. Finalmente, eligieron luchar. No porque creyeran que podían ganar, sino porque no podían aceptar la alternativa. El ejército ateniense marchó hacia la llanura de Maratón. Allí, entre colinas suaves y un mar tranquilo, se prepararon para enfrentar a un enemigo muy superior en número. Los persas desembarcaron sin oposición, seguros de su victoria. Desde su campamento podían ver a los griegos, y se sorprendieron, porque no retrocedían. Los días pasaron en una tensa espera. Ninguno de los dos ejércitos se movía. Era como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Hasta que una mañana todo cambió. Los griegos avanzaron. No caminando, corriendo. Fue un momento que desafió toda lógica. Un ejército entero, lanzándose a la carrera contra un enemigo más numeroso, mejor equipado, respaldado por un imperio inmenso. Pero no corrían hacia la muerte. Corrían hacia la historia. El choque fue brutal. El sonido del impacto, el choque de escudos, el grito de los hombres, el silbido de las flechas. Todo se mezcló en un caos absoluto. Durante horas, la batalla se inclinó de un lado a otro. Pero algo comenzó a cambiar. La determinación griega, la cohesión de sus filas, su negativa a romper. Poco a poco, el ejército persa empezó a ceder. Y luego, a retirarse. Y finalmente, a huir. Cuando el polvo se asentó, la llanura de Maratón estaba cubierta de cuerpos. Pero el resultado era claro. Contra toda probabilidad, los griegos habían vencido. La noticia se propagó como un incendio. Atenas había sobrevivido. Pero todos sabían que aquello no era el final. Era solo el comienzo. Porque en algún lugar, lejos de allí, el rey persa aún recordaba. Y su memoria no conocía el olvido. El eco de la victoria en Maratón no trajo paz. Trajo tiempo. Un tiempo breve, tenso, cargado de presagios. Atenas celebraba, sí, pero en el fondo de cada ciudadano se instalaba una certeza inquietante. El imperio persa no aceptaría aquella derrota como definitiva. Habían herido su orgullo, desafiado su autoridad, y eso jamás quedaba sin respuesta. En Persia, el rey no olvidaba. La derrota en Maratón no fue vista como una simple pérdida militar. Fue una afrenta personal, una grieta en la imagen de invencibilidad que sostenía su dominio sobre millones de personas. Durante años, comenzó a prepararse para algo mucho más grande, algo que no sería una expedición de castigo, sino una invasión total. Pero el destino intervino. Antes de que pudiera lanzar su venganza, la muerte lo alcanzó, y con ella el poder pasó a su hijo. Un nuevo rey, más joven, más ambicioso, más decidido. Él no heredó solo un imperio, heredó una misión, y la convirtió en obsesión. Durante años, el nuevo soberano reunió recursos como ningún otro antes que él. Mandó construir puentes sobre mares, abrir caminos a través de montañas, reunir ejércitos de cada rincón del imperio, desde las estepas lejanas hasta los desiertos ardientes, desde las ciudades más ricas hasta las aldeas más remotas. Todos aportaban hombres, armas, provisiones. Era un movimiento tan vasto que parecía imposible. Y sin embargo, avanzaba. Mientras tanto, en Grecia, la amenaza crecía como una sombra que nadie podía ignorar. Algunas ciudades seguían divididas, atrapadas en rivalidades antiguas. Otras comenzaban a comprender la magnitud del peligro. Lentamente, con desconfianza y tensión, se formó una alianza frágil, no por amistad,
sino por necesidad. Entre todas ellas, una destacaba por su disciplina y su dureza: Esparta. Sus guerreros no eran muchos en número, pero su reputación era legendaria. Habían sido entrenados desde la infancia para una sola cosa: la guerra. Cuando llegó la noticia del avance persa, Esparta no dudó, pero tampoco se precipitó, porque incluso ellos sabían que aquello no era una batalla común. Era algo distinto, algo que podía decidir el destino de toda Grecia. El ejército persa avanzaba como una tormenta imparable. Atravesó regiones enteras sin encontrar resistencia significativa. Algunos pueblos se rendían antes de ver siquiera a sus soldados. Otros eran simplemente arrasados. Y entonces llegó a un paso estrecho, un lugar donde la tierra se comprimía entre montañas y mar, un lugar donde un ejército gigantesco no podía desplegar toda su fuerza. Un lugar llamado Termópilas. Allí los griegos decidieron resistir, no porque creyeran que podían detener para siempre al enemigo, sino porque sabían que debían ganar tiempo. El rey de Esparta lideró personalmente a sus hombres. No llevaba consigo un ejército enorme, solo unos pocos miles. Entre ellos, 300 espartanos. Pero no eran soldados comunes, eran los mejores, los más disciplinados, los que no retrocedían. Cuando llegaron a las Termópilas, el contraste era brutal. Frente a ellos, un mar de enemigos, un ejército tan vasto que parecía no tener fin. Durante días el rey persa observó, esperó. Quizá creyó que los griegos huirían al ver la magnitud de su fuerza. Pero no lo hicieron. Permanecieron allí, en silencio, firmes. Entonces comenzó la batalla. Las primeras oleadas persas avanzaron con confianza. Eran más numerosos, mejor abastecidos, respaldados por el poder de un imperio entero. Pero chocaron contra un muro. Los escudos griegos, alineados, compactos, impenetrables. Las lanzas avanzando al unísono. Cada ataque era rechazado. Cada intento frustrado. Día tras día, los persas lanzaron nuevas fuerzas. Y día tras día, fracasaron. El paso estrecho anulaba su ventaja numérica. La disciplina griega convertía cada metro en una fortaleza. Los cuerpos se acumulaban en el suelo y aún así los defensores no cedían. El rey persa comenzó a inquietarse. No era solo la resistencia, era lo que representaba. Un puñado de hombres desafiando a todo su imperio. Pero incluso las historias más heroicas tienen grietas. Y esta no fue la excepción. Un hombre, movido por motivos que la historia recordaría con desprecio, reveló un secreto. Un camino oculto a través de las montañas que permitía rodear la posición griega. Cuando la noticia llegó al campamento enemigo, todo cambió. La trampa estaba preparada. Los griegos lo comprendieron rápidamente. Sabían lo que significaba. Sabían que el final estaba cerca. Muchos se retiraron, obedeciendo órdenes, para preservar sus fuerzas. Pero no todos. Los espartanos se quedaron. No porque no tuvieran opción, sino porque eligieron quedarse. La última batalla fue distinta. No había esperanza de victoria. Solo resistencia, solo honor. Lucharon hasta el final. Cada hombre, cada paso, cada golpe. Cuando todo terminó, el silencio volvió a las Termópilas. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de significado. El camino hacia Grecia estaba abierto. El ejército persa avanzaría. Pero algo había cambiado, porque aquella resistencia, aquel sacrificio, había encendido algo en toda Grecia. Algo que no podía ser destruido con números. Algo que no podía ser aplastado por un imperio. La guerra continuaba. Y lo peor, aún estaba por llegar. El humo de las Termópilas aún no se había disipado cuando el mundo griego comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. No había ilusión posible. El muro había caído.
El paso estaba abierto, y el ejército persa avanzaba sin obstáculos, como una marea oscura que devoraba todo a su paso. Las ciudades del norte comenzaron a caer una tras otra. Algunas fueron abandonadas antes siquiera de ver al enemigo. Otras intentaron resistir, y fueron aplastadas sin piedad. El avance era imparable, metódico, casi inevitable. En Atenas, la tensión alcanzó su punto más alto. Las noticias llegaban una tras otra, cada vez más desesperadas. El enemigo estaba cerca, demasiado cerca. Y entonces se tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. Una decisión que parecía, a primera vista, una locura. Evacuar la ciudad. No defender sus muros, no resistir en sus calles, sino abandonarla. Mujeres, niños, ancianos, todos fueron trasladados hacia las islas cercanas, especialmente a Salamina. Los templos quedaron vacíos, las casas abiertas, las calles silenciosas. Atenas se convirtió en una ciudad fantasma, pero no por debilidad, sino por estrategia, porque el verdadero campo de batalla no estaría en la tierra, sino en el mar. Mientras el ejército persa descendía hacia el Ática, su flota avanzaba paralelamente, dominando las aguas con cientos de naves. Era una fuerza naval gigantesca, construida con recursos de todo el imperio. Frente a ella, la flota griega parecía pequeña, insuficiente, pero tenía algo que el enemigo no comprendía del todo: unidad en el momento crucial. Los barcos griegos se concentraron en el estrecho de Salamina, un lugar angosto, lleno de corrientes traicioneras y espacios limitados. Allí, la superioridad numérica persa se convertía en una desventaja, pero no todos estaban convencidos. En el campamento griego, las discusiones eran intensas. Algunos líderes querían retirarse, evitar el enfrentamiento directo, buscar posiciones más abiertas. El miedo estaba presente, palpable, y con razón, porque lo que estaba en juego no era solo una batalla, era la supervivencia. Sin embargo, hubo una voz que se impuso, una voz firme, estratégica, implacable. Convenció a los demás de que Salamina era el lugar, el momento, la única oportunidad. Mientras tanto, los persas, seguros de su superioridad, avanzaban sin dudar. Desde lo alto de una colina cercana, el rey observaba el mar. Había ordenado colocar su trono allí, para contemplar la victoria que consideraba inevitable. Quería verla con sus propios ojos. Quería presenciar la caída definitiva de Grecia. Al amanecer, las aguas estaban en calma. Demasiado en calma. Las primeras naves comenzaron a moverse, deslizándose lentamente entre las corrientes. El silencio era tenso, casi irreal. Y entonces comenzó. El choque de las flotas fue inmediato, brutal, desordenado, pero no caótico. Los griegos conocían aquellas aguas, sabían cómo moverse, cómo girar, cómo atacar. Sus barcos, más pequeños y ágiles, se deslizaban entre los pesados navíos persas, golpeando con precisión, rompiendo remos, abriendo cascos, sembrando el caos. La flota persa, en cambio, comenzó a estorbarse a sí misma. Demasiados barcos, demasiado espacio reducido. Las órdenes se perdían en el ruido, los movimientos se volvían torpes. Lo que debía ser una demostración de poder se transformó en confusión, en desesperación. Desde la colina el rey observaba, y por primera vez dudaba. Las horas pasaban, y la marea de la batalla cambiaba. Los griegos no solo resistían, dominaban. Uno a uno, los barcos persas eran destruidos, capturados o forzados a retirarse. El agua se llenó de restos, de hombres, de gritos. El estrecho de Salamina se convirtió en una trampa perfecta. Cuando el sol comenzó a descender, el resultado ya era evidente. La flota persa estaba derrotada. No completamente destruida,
pero lo suficiente. Lo suficiente como para cambiarlo todo. El rey comprendió lo que aquello significaba. Sin control del mar, su ejército en tierra quedaba vulnerable. Sus líneas de suministro expuestas. Su posición incierta. Y lo más importante, la ilusión de invencibilidad había desaparecido. Esa misma noche tomó una decisión. No la que había imaginado al inicio de la campaña, sino la única posible: retirarse. No completamente, pero lo suficiente. Dejó parte de su ejército en Grecia, bajo el mando de uno de sus generales más capaces. La guerra no había terminado, ni mucho menos. Pero algo había cambiado, de forma irreversible. Porque en Salamina no solo se había ganado una batalla, se había roto el destino que parecía inevitable. Y ahora, por primera vez, la victoria griega no era un sueño imposible, era una posibilidad real. Una posibilidad que aún debía ser conquistada. El eco de la derrota en Salamina no se desvaneció en silencio, se transformó en incertidumbre. El gran rey había cruzado mares, movilizado a incontables pueblos, desafiado a toda Grecia. Y ahora se retiraba, no derrotado completamente, pero sí herido, no destruido, pero sí debilitado. Sin embargo, la guerra no había terminado. Ni siquiera estaba cerca de su final. El ejército persa que quedó en Grecia no era una fuerza menor. Era poderoso, experimentado, disciplinado. Y lo más importante, estaba decidido a terminar lo que había comenzado. Bajo el mando de su general, permanecieron en territorio griego, esperando el momento adecuado para golpear. Mientras tanto, Grecia enfrentaba su propio desafío. Porque el enemigo no era el único peligro. Las divisiones internas seguían vivas. Las viejas rivalidades entre ciudades no desaparecían fácilmente. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, cada una tenía sus propios intereses, sus propias ambiciones, sus propios miedos. La victoria en Salamina había unido momentáneamente a los griegos. Pero mantener esa unión era otra batalla. Durante el invierno, ambos bandos se prepararon. Los persas consolidaban su posición, reforzaban sus alianzas, reorganizaban sus tropas. Sabían que la próxima campaña sería decisiva. Los griegos, por su parte, debatían. ¿Debían atacar? ¿Esperar? ¿Proteger sus propias ciudades? ¿O arriesgarlo todo en un enfrentamiento final? El tiempo pasaba, y la tensión crecía. Cuando llegó la primavera, el destino volvió a ponerse en marcha. El ejército persa avanzó hacia el sur una vez más. Su objetivo era claro: destruir la resistencia griega de una vez por todas. Atenas, nuevamente, se encontró en peligro, y nuevamente fue abandonada. Por segunda vez, la ciudad quedó vacía. Sus templos, sus hogares, sus calles, todo quedó expuesto. Y esta vez, el enemigo no dudó. Atenas fue saqueada, quemada, destruida. Las llamas consumieron lo que quedaba de la ciudad. Los edificios colapsaron, los santuarios fueron profanados, la historia misma parecía arder junto con las piedras. Pero los griegos no estaban allí. Estaban esperando. Esperando el momento adecuado. Esperando el lugar adecuado. Y ese lugar sería Platea. Allí, en una amplia llanura rodeada de colinas, los ejércitos finalmente se encontraron. Era distinto a todo lo anterior. No había estrechos que limitaran el movimiento. No había mar que protegiera a ninguno de los dos bandos. Solo tierra abierta. Y dos fuerzas decididas a terminar la guerra. El ejército griego era una coalición. No perfecta. No completamente unida, pero suficiente. Esparta lideraba el ala más fuerte, con sus hoplitas disciplinados, entrenados para resistir cualquier embate. Atenas aportaba experiencia, coraje y determinación. Otras ciudades contribuían con lo que podían. Frente a ellos,
los persas desplegaban su poder. Infantería numerosa, arqueros letales, caballería ágil y una confianza que aún no había sido completamente destruida. Los días previos a la batalla fueron tensos. Ninguno de los dos bandos se apresuraba. Sabían lo que estaba en juego. Sabían que un error podía ser fatal. El terreno, el agua, las posiciones, todo era analizado, reconsiderado, debatido. Pero como siempre en la guerra, el equilibrio no dura. Un movimiento mal coordinado, una retirada parcial, una confusión en las líneas. Y de pronto, lo que era una espera controlada se convirtió en caos. Las posiciones griegas se desordenaron. Los persas vieron la oportunidad y avanzaron. La batalla comenzó de forma inesperada, violenta, desorganizada. Pero rápidamente se transformó en algo más. En el centro del campo, los espartanos resistían. Sus escudos firmes, sus filas compactas, sus movimientos precisos. Frente a ellos, los persas lanzaban ataque tras ataque. Flechas oscurecían el cielo, lanzas chocaban contra bronce, gritos llenaban el aire. Pero la línea no se rompía, no cedía. Cada paso que daban los persas era contestado, cada avance detenido. Y entonces, el punto de quiebre. El general persa cayó. Su muerte no fue solo una pérdida táctica, fue un golpe psicológico. La estructura del ejército comenzó a desmoronarse. Las órdenes se volvieron confusas, la coordinación desapareció y el miedo se extendió. Los griegos lo sintieron y avanzaron. Lo que había sido una batalla equilibrada se convirtió en una persecución. Las líneas persas colapsaron. Sus soldados comenzaron a retirarse, primero en orden, luego en desbandada. El campo de Platea se llenó de huida y de derrota. Cuando todo terminó, el resultado era innegable. El ejército persa en Grecia había sido destruido. No quedaba fuerza suficiente para continuar la invasión. La guerra, en tierra, había terminado. Pero ese mismo día, lejos de allí, en otro punto del mundo griego, otra batalla sellaba el destino final. En las costas de Asia Menor, la flota griega atacaba lo que quedaba del poder naval persa. Y también vencía. Era el golpe final. Definitivo, irreversible. Las guerras médicas no terminaron con un solo momento. Terminaron con una serie de decisiones, de sacrificios, de resistencias que una tras otra fueron inclinando la balanza. Desde Maratón hasta Termópilas, desde Salamina hasta Platea. Cada episodio fue una pieza de un todo mayor. Un conflicto que no solo enfrentó ejércitos, sino formas de entender el mundo. Cuando el silencio regresó finalmente a los campos de batalla, Grecia no era la misma. Había sobrevivido, había resistido, pero también había cambiado. Porque la victoria trae consigo nuevas preguntas, nuevas ambiciones, nuevos conflictos. Y aunque el enemigo exterior había sido derrotado, las tensiones internas apenas comenzaban a despertar. La historia, como siempre, no se detenía. El polvo de Platea aún flotaba en el aire cuando los últimos ecos de la guerra comenzaron a desvanecerse. No hubo un instante claro en el que todo terminara. No hubo un anuncio solemne ni un momento definitivo en el que alguien declarara el final. Simplemente dejó de haber invasión. Los persas ya no avanzaban. Sus ejércitos habían sido destruidos, su flota derrotada, su ambición detenida. El imperio más grande del mundo había intentado someter a Grecia y había fallado. Pero la victoria no trajo calma inmediata, trajo transformación. Porque cuando una amenaza externa desaparece, lo que queda al descubierto son las tensiones internas. Y en Grecia esas tensiones eran profundas. Durante años, las ciudades habían luchado juntas. Habían compartido miedo,
sacrificio, incertidumbre. Habían aprendido a confiar, aunque fuera por necesidad. Pero esa unidad era frágil, muy frágil. Atenas emergió de la guerra con una nueva identidad. Había sido destruida, había sido abandonada. Había visto sus templos arder y sus calles quedar en ruinas. Y sin embargo, había sobrevivido. Y más aún, había sido clave en la victoria. Su flota en Salamina, su determinación, su visión. Todo ello había cambiado la percepción de su poder. Atenas ya no era solo una ciudad importante, era un símbolo. Y los símbolos en la historia rara vez permanecen neutrales. Comenzó la reconstrucción, piedra por piedra, columna por columna. Pero no era solo una reconstrucción física, era una reconstrucción de identidad. Las murallas se levantaron de nuevo, más fuertes. Los puertos se ampliaron. La flota creció. Los ciudadanos marcados por la guerra comenzaron a ver su ciudad no solo como un hogar, sino como una potencia que debía protegerse. Y si era necesario, expandirse. Mientras tanto, Esparta observaba. Había sido el pilar en tierra firme. Sus guerreros habían resistido en Platea. Su disciplina había sido decisiva. Pero Esparta no buscaba expansión. No en el mismo sentido. Su poder era distinto. Más austero, más cerrado, más rígido. Y esa diferencia comenzaba a sentirse. Al principio, la cooperación continuó. Se creó una alianza para mantener la presión sobre Persia, para asegurar que no hubiera un nuevo intento de invasión. Las ciudades aportaban barcos, hombres, recursos. Pero pronto, esa alianza comenzó a girar en torno a un solo centro: Atenas. Era lógico. Tenía la flota más fuerte, la posición estratégica, la iniciativa. Pero lo que comenzó como liderazgo se transformó lentamente en control. Las contribuciones de las ciudades aliadas dejaron de ser voluntarias. Se volvieron obligatorias. Los barcos se reemplazaron por tributos. El tesoro común fue trasladado. Y poco a poco, sin una declaración formal, la alianza se convirtió en algo distinto. En un imperio marítimo, un imperio ateniense. Algunas ciudades aceptaron, otras no. Y cuando se negaron, fueron obligadas. La libertad por la que Grecia había luchado comenzaba a adoptar nuevas formas. Formas incómodas, formas contradictorias. Porque ahora, los griegos ya no solo recordaban al enemigo externo, comenzaban a mirarse entre ellos, con desconfianza, con recelo, con rivalidad. Esparta veía con inquietud el crecimiento de Atenas, no solo su poder militar, sino su influencia cultural, económica, política. No era una amenaza inmediata, pero lo sería, tarde o temprano. Las semillas estaban plantadas y crecerían. Mientras tanto, en el este, Persia no desaparecía. Seguía siendo un imperio vasto, rico, poderoso. Había sido derrotado en Grecia, sí, pero no destruido. Aprendió, se adaptó y cambió su forma de intervenir. Ya no buscaba invadir, buscaba influir, a través de diplomacia, de oro, de intrigas, apoyando a unas ciudades contra otras, alimentando divisiones, esperando, porque había comprendido algo fundamental, que Grecia podía derrotar a un imperio, pero podía destruirse a sí misma. Y esa comprensión sería utilizada con paciencia, con precisión, con eficacia. Así, el mundo que emergió tras las guerras médicas no fue uno de paz duradera. Fue uno de equilibrio inestable. Un mundo en el que la victoria contenía el germen de nuevos conflictos. En el que la libertad conquistada se enfrentaba a nuevas formas de poder. En el que las ciudades que habían luchado juntas comenzaban a separarse. Lentamente, inevitablemente. Las guerras médicas habían terminado, pero su legado apenas comenzaba. Porque en el horizonte, aún invisible para muchos, se gestaba otro conflicto.
más largo, más complejo, más devastador. Un conflicto que no vendría desde fuera, sino desde dentro. Y cuando estallara, Grecia volvería a arder. No por la invasión de un imperio lejano, sino por la ambición de sus propias ciudades. La historia no había concluido, solo había cambiado de forma. El tiempo avanzó, implacable, silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Pero bajo la superficie de Grecia, algo se estaba transformando. No era visible al principio, no era inmediato, era lento, profundo, inevitable. Las guerras médicas habían dejado una huella que no podía borrarse. No solo en los campos de batalla, ni en las ciudades reconstruidas, sino en la mente de los hombres, porque habían visto algo que nunca antes habían experimentado. Habían visto que un imperio podía ser derrotado, y esa idea era peligrosa. Atenas comenzó a cambiar más rápido que ninguna otra ciudad. Su puerto, el Pireo, se convirtió en el corazón de un mundo en expansión. Barcos llegaban y partían constantemente, cargados de mercancías, de riquezas, de noticias. Comerciantes, marineros, artesanos, todos formaban parte de una ciudad que ya no miraba solo hacia sí misma, sino hacia el mar. Y el mar se convirtió en su dominio. La flota ateniense creció hasta niveles nunca antes vistos, no solo como instrumento de guerra, sino como herramienta de control. Cada isla, cada ruta, cada puerto importante comenzaba a estar bajo su influencia. Y con cada nueva incorporación, su poder aumentaba. Pero el poder, cuando crece demasiado, comienza a generar sombras. Las ciudades que formaban parte de la alianza comenzaron a sentirlo. Al principio eran contribuciones, luego obligaciones, después imposiciones. Cuando alguna ciudad intentaba retirarse, la respuesta no era negociación, era fuerza. Las flotas atenienses no solo protegían, también castigaban. Y así, lo que había nacido como una defensa común contra Persia, se transformó en una estructura donde una ciudad dominaba sobre las demás. Un imperio, sin corona, sin rey, pero con control absoluto. En Esparta, este cambio no pasó desapercibido. Los espartanos no necesitaban palabras para entender lo que ocurría. Observaban, analizaban y recordaban. Recordaban que Atenas había sido aliada. Pero también comprendían que ahora era algo distinto, algo más ambicioso, más impredecible. Esparta no tenía flota comparable, no tenía puertos abiertos al comercio, no buscaba expansión marítima, pero tenía algo que Atenas no podía ignorar: el mejor ejército terrestre de Grecia y una estructura social construida exclusivamente para la guerra. El equilibrio entre ambas ciudades se volvió cada vez más frágil. No era un conflicto abierto, todavía no, pero estaba presente, en cada decisión, en cada movimiento, en cada alianza. Mientras tanto, el resto de Grecia comenzaba a dividirse. Algunas ciudades se alineaban con Atenas, atraídas por su poder naval y sus oportunidades económicas. Otras miraban hacia Esparta, confiando en su estabilidad, en su disciplina, en su resistencia. Y así, lentamente, el mundo griego se partía en dos. No por una invasión externa, sino por una tensión interna que crecía con cada año. Pero no todo era conflicto. También era una época de transformación. En Atenas, la riqueza acumulada comenzó a reflejarse en algo más que poder militar. Se transformó en cultura, en arte, en pensamiento. Los templos comenzaron a elevarse nuevamente, más majestuosos que antes. Las esculturas capturaban no solo formas, sino emociones. Las ideas fluían en plazas y espacios públicos, donde los ciudadanos debatían sobre política, filosofía, justicia. Era una ciudad viva, intensa, brillante, pero también orgullosa. Ese orgullo, alimentado por la victoria sobre Persia y el crecimiento del imperio,
comenzó a moldear su identidad de una forma peligrosa, porque Atenas ya no solo se veía como una ciudad poderosa, se veía como la líder natural de Grecia, como el centro, como el modelo, y no todos estaban de acuerdo. Esparta, en contraste, permanecía firme en sus tradiciones. No buscaba brillo, no buscaba expansión cultural, buscaba control, orden, fuerza. Sus ciudadanos no debatían en plazas, entrenaban. Su sociedad no celebraba el arte, celebraba la disciplina. Y esa diferencia, cada vez más marcada, hacía que ambas ciudades fueran no solo rivales, sino opuestas. El choque no era inmediato, pero era inevitable. Mientras tanto, Persia observaba desde la distancia, ya no como invasor, sino como espectador estratégico. Había aprendido, había entendido que no necesitaba enviar ejércitos para debilitar a Grecia, solo necesitaba esperar. Y en ocasiones, intervenir, con dinero, con apoyo, con promesas, alimentando tensiones, fortaleciendo divisiones, porque cada disputa entre ciudades griegas era una victoria silenciosa para el imperio. Así, el mundo que había resistido unido comenzaba a fragmentarse. No de golpe, sino poco a poco, como una grieta que se expande sin hacer ruido. Y en esa grieta se gestaba el siguiente gran conflicto. Uno que no tendría héroes claros, ni enemigos externos. Uno en el que los mismos griegos levantarían sus armas unos contra otros. Las guerras médicas habían demostrado lo que Grecia podía lograr unida. Pero lo que vendría después demostraría lo que podía destruir dividida. El equilibrio se sostenía aún, pero temblaba. Y en el horizonte, invisible para muchos, la tormenta comenzaba a formarse. Silenciosa, oscura, imparable. El aire en Grecia ya no olía a guerra extranjera. Olía a algo distinto, a desconfianza, a orgullo, a tensión contenida. Los años que siguieron a las guerras médicas no fueron de calma verdadera, sino de una paz inestable, construida sobre recuerdos recientes de unidad y nuevas ambiciones que crecían sin control. Atenas seguía expandiéndose. Su imperio marítimo se consolidaba con una precisión casi mecánica. Cada isla bajo su dominio, cada puerto controlado, cada tributo recibido, reforzaba una estructura que ya no podía ocultarse. Era poder, puro y visible. Pero ese poder exigía mantenimiento, exigía obediencia. Y cuando la obediencia fallaba, llegaba la fuerza. Una ciudad tras otra intentó liberarse de la influencia ateniense. Algunas lo hicieron en secreto, otras abiertamente. Pero el resultado era casi siempre el mismo. La flota aparecía en el horizonte. Las murallas eran rodeadas. El mensaje era claro. No había salida. Y así, el imperio crecía, pero también el resentimiento. Esparta observaba todo esto con una calma inquietante. No reaccionaba de inmediato, no intervenía sin motivo, pero cada movimiento de Atenas era registrado, evaluado, comprendido, porque los espartanos sabían algo que otros aún no aceptaban del todo, que el equilibrio había sido roto. Y cuando el equilibrio se rompe, la guerra se acerca. Las alianzas comenzaron a endurecerse. Ya no eran acuerdos flexibles, se transformaban en bloques. De un lado, las ciudades alineadas con Atenas, dependientes de su flota, de su comercio, de su protección o de su presión. Del otro, las ciudades que miraban hacia Esparta, buscando estabilidad, resistencia, una alternativa al dominio marítimo ateniense. Grecia ya no era una red de ciudades independientes, era un tablero dividido, y cada movimiento importaba. Cada decisión podía inclinar la balanza, pero no fue un solo evento lo que desató lo inevitable. Fue una acumulación. Pequeñas tensiones, disputas locales, intervenciones, reacciones, como una cuerda que se tensa lentamente, hasta que finalmente se rompe. El conflicto comenzó sin un gran anuncio.
sin una declaración solemne. Simplemente comenzó. Las primeras escaramuzas parecían menores. Conflictos entre ciudades aliadas de uno u otro bando. Intervenciones indirectas. Movimientos estratégicos. Pero bajo esa superficie, algo mucho más grande se estaba activando. Esparta decidió actuar, no por impulso, sino por convicción. Habían esperado lo suficiente. Habían observado el crecimiento de Atenas, su expansión, su control. Y ahora consideraban que era el momento de detenerlo. Cuando sus ejércitos comenzaron a movilizarse, el mensaje fue claro. La guerra ya no era una posibilidad, era una realidad. Atenas respondió como sabía hacerlo. No con ejércitos en tierra abierta, sino con el mar. Su estrategia era distinta. Evitar enfrentamientos directos donde Esparta era superior. Utilizar su flota para atacar, bloquear, controlar. Convertir el conflicto en algo prolongado, desgastante, complejo. Y así comenzó una nueva guerra. Muy diferente a las guerras médicas, porque esta vez no había un enemigo lejano. No había un imperio extranjero. Había griegos contra griegos. Hombres que hablaban la misma lengua, que compartían dioses, que recordaban haber luchado juntos y que ahora se enfrentaban. Las primeras campañas mostraron claramente las diferencias. Esparta avanzaba por tierra, devastando territorios, buscando forzar enfrentamientos decisivos. Sus hoplitas eran implacables, disciplinados, casi imposibles de detener en combate directo. Atenas, en cambio, se refugiaba tras sus murallas. Conectada al mar, abastecida, protegida. Desde allí lanzaba ataques navales, golpeaba las costas, mantenía la presión sin exponerse completamente. Era una guerra de estilos opuestos, de visiones distintas, y ninguno de los dos bandos lograba imponerse rápidamente. El conflicto se alargaba, y con él, el desgaste. Las cosechas eran destruidas, las ciudades sufrían, los recursos comenzaban a escasear. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque la guerra no solo destruye con armas, también lo hace de otras formas, más silenciosas, más inevitables. En Atenas la población se había concentrado dentro de las murallas para evitar los ataques espartanos. Era una medida lógica, pero también peligrosa, porque donde hay demasiada gente, en demasiado poco espacio, el desastre puede surgir sin aviso, y cuando llegó, no fue como un ejército, no fue visible desde el horizonte, no hizo ruido al avanzar, simplemente apareció, una enfermedad, desconocida, imparable. Se extendió rápidamente, atravesando calles, casas, cuerpos. Nadie sabía cómo detenerla, nadie comprendía su origen. Los síntomas eran brutales, la muerte rápida. El caos se apoderó de la ciudad. Los enfermos llenaban los espacios, los cadáveres se acumulaban, el orden desaparecía. Las leyes perdían sentido, la desesperación dominaba, y en medio de todo, la confianza se quebraba, porque la guerra podía ser enfrentada. Pero aquello, no. El golpe fue devastador, no solo en número de vidas, sino en espíritu. Atenas, la ciudad que había resistido a Persia, que había dominado el mar, que se veía a sí misma como invencible, se encontraba ahora debilitada desde dentro. Y Esparta observaba. La guerra continuaba, pero ya no era la misma. Había cambiado. Se había vuelto más oscura, más incierta, más destructiva, porque ahora no solo se luchaba por poder, se luchaba por sobrevivir, y el final aún estaba lejos. La peste no desapareció de inmediato, no se disipó como una tormenta pasajera, ni se retiró como un ejército derrotado. Permaneció, persistente, invisible, aferrándose a Atenas como una sombra que no podía ser expulsada. Día tras día, la ciudad se transformaba. Las calles que antes estaban llenas de voces, de discusiones,
de vida, ahora estaban marcadas por el silencio interrumpido por lamentos. El orden que había definido a Atenas comenzaba a desmoronarse, porque la enfermedad no solo atacaba el cuerpo, destruía la confianza. Las leyes dejaron de respetarse, las tradiciones se olvidaban, los rituales funerarios, tan sagrados, eran abandonados ante la magnitud de la muerte. Los vivos ya no podían seguir el ritmo de los muertos. Y en medio de ese caos, el liderazgo también se debilitó. El hombre que había guiado a Atenas durante su ascenso, que había impulsado su poder, su cultura, su visión, cayó. No en el campo de batalla, sino en su propia ciudad. La pérdida fue más que simbólica. Fue un golpe directo al corazón de Atenas. Porque con él no solo desaparecía un líder, desaparecía una dirección. Y cuando una ciudad poderosa pierde su rumbo, el vacío se llena rápidamente. Nuevas voces comenzaron a surgir, algunas ambiciosas, otras imprudentes, otras simplemente desesperadas. Las decisiones se volvieron menos estratégicas, más impulsivas. La guerra, que ya era compleja, comenzó a ser dirigida por manos menos firmes. Esparta, mientras tanto, continuaba su presión. Sus ejércitos seguían avanzando, devastando campos, destruyendo recursos, intentando quebrar la resistencia ateniense. Pero también comenzaban a comprender algo: que la guerra no sería rápida, que Atenas, incluso debilitada, no caería fácilmente. Y así, el conflicto se transformó en algo prolongado, una guerra de desgaste. Años pasaban, campañas se repetían, territorios cambiaban de manos, pero ninguna de las dos potencias lograba una victoria decisiva. Era un equilibrio tenso, inestable, pero sostenido, hasta que Atenas tomó una decisión. Una decisión que, en su momento, parecía una oportunidad, pero que con el tiempo sería recordada como un error fatal. Lejos de Grecia, en el corazón del mar, existía una isla rica, estratégica, poderosa: Sicilia. Un lugar que ofrecía recursos, influencia, control sobre rutas importantes. Un lugar que, si caía en manos atenienses, podría cambiar completamente el equilibrio de la guerra. La propuesta fue audaz: enviar una expedición, conquistar, expandir, golpear al enemigo indirectamente. No todos estaban convencidos. Algunos veían el riesgo, la distancia, la incertidumbre, pero otros veían la gloria. Y la gloria, en tiempos de guerra, puede ser más seductora que la prudencia. La decisión fue tomada. La expedición partió. Fue impresionante. Una flota enorme, una de las más grandes jamás reunidas por Atenas. Soldados, marineros, recursos, todo preparado para una campaña que prometía cambiarlo todo. Cuando los barcos se alejaron del puerto, la ciudad observaba, con esperanza, con orgullo, sin saber que estaba viendo partir algo más que un ejército. Estaba viendo partir su propia fuerza. Al llegar a Sicilia, la realidad fue distinta, mucho más compleja. Las ciudades locales no reaccionaron como se esperaba. Las alianzas no se formaron fácilmente. La resistencia fue más fuerte de lo previsto, y el tiempo comenzó a jugar en contra. Las operaciones se alargaban, los recursos disminuían, la incertidumbre crecía. Mientras tanto, Esparta observaba y actuaba. Decidió intervenir, enviar apoyo, aprovechar la oportunidad, porque comprendía lo que estaba ocurriendo. Atenas estaba lejos, comprometida, expuesta. La expedición, que debía ser un golpe decisivo, comenzó a convertirse en una trampa. Las fuerzas atenienses quedaron atrapadas, rodeadas, aisladas, sin salida clara. Los intentos de retirada fracasaban. Las decisiones se volvían cada vez más desesperadas. La coordinación se rompía. Y finalmente, el colapso. La derrota no fue rápida, fue lenta, dolorosa,
inevitable. Los barcos fueron destruidos o capturados. Los soldados, abandonados, intentaron escapar por tierra, pero fueron perseguidos, derrotados, capturados. Miles murieron. Miles más fueron esclavizados. La expedición terminó no con gloria, sino con desastre. Cuando la noticia llegó a Atenas, el impacto fue devastador. No era solo una derrota, era una pérdida total, de hombres, de recursos, de esperanza. El equilibrio de la guerra cambió, dramáticamente. Esparta ahora tenía la ventaja, y lo sabía, pero más importante aún, Grecia entera lo sabía. Porque por primera vez desde el inicio del conflicto, Atenas no parecía invencible, parecía vulnerable. Y en la guerra, esa percepción puede ser más poderosa que cualquier ejército. El conflicto continuaba, pero ya no era el mismo. Había cruzado un punto de no retorno. Y a partir de ese momento, todo sería más oscuro, más implacable, más definitivo. El final se acercaba, lentamente, pero sin posibilidad de detenerse. La noticia del desastre en Sicilia no llegó como un simple rumor. Llegó como un golpe, seco, brutal, irreversible. En Atenas, al principio, nadie quiso creerlo. Las primeras palabras parecían exageradas, distorsionadas por la distancia, por el miedo, por la confusión. Pero a medida que más sobrevivientes regresaban, la verdad se volvió imposible de negar. La flota había desaparecido. El ejército había sido destruido. Miles de hombres perdidos. No había gloria, no había victoria, solo ruina. El impacto fue inmediato. Atenas, que durante años había dominado el mar y había proyectado poder en todas direcciones, se encontraba de pronto debilitada, de una forma que nunca antes había experimentado. Y lo peor era que sus enemigos lo sabían. Esparta no dudó, había esperado, había resistido, y ahora veía su oportunidad. La guerra, que durante tanto tiempo había sido un equilibrio tenso, comenzó a inclinarse. Las ofensivas espartanas se volvieron más agresivas, más constantes, más coordinadas. Pero esta vez, no estaban solos. Persia regresaba al juego. No con ejércitos de invasión, sino con oro, con recursos, con apoyo estratégico. El imperio que años atrás había sido derrotado por una Grecia unida, ahora intervenía en una Grecia dividida. Financiaba flotas, fortalecía enemigos de Atenas, alimentaba el conflicto desde las sombras. Era una venganza distinta, más silenciosa, pero igual de efectiva. Esparta, con apoyo persa, comenzó a construir algo que antes no tenía: una flota. Y eso lo cambiaba todo, porque hasta ese momento el mar había sido el dominio indiscutible de Atenas. Era su ventaja, su escudo, su arma más poderosa. Pero ahora, ese dominio era cuestionado. Las batallas navales comenzaron a multiplicarse. Algunas eran pequeñas, otras decisivas. En cada una de ellas, Atenas luchaba por mantener su posición, por defender lo que aún le quedaba. Pero cada victoria era más costosa, cada derrota más peligrosa. Mientras tanto, dentro de la propia Atenas, la estabilidad se resquebrajaba. La guerra prolongada, la peste, el desastre en Sicilia, todo había erosionado la confianza. Las tensiones internas aumentaban, las decisiones se volvían más erráticas. Y entonces, el sistema mismo comenzó a cambiar. Hubo intentos de alterar el gobierno, de reemplazar la democracia por estructuras más cerradas, más controladas. Movimientos internos que reflejaban la desesperación de una ciudad que ya no sabía cómo sostenerse. Algunos creían que el problema era el exceso de libertad, otros que era la falta de unidad. Pero todos coincidían en algo: Atenas ya no era la misma. Aún así, no se rindió. A pesar de todo, continuó luchando. Su flota, aunque reducida, seguía siendo formidable.
Sus ciudadanos, aunque cansados, no estaban dispuestos a aceptar la derrota fácilmente. Hubo momentos en los que parecía que podía recuperarse. Victorias inesperadas, reacciones rápidas, resistencia. Pero eran momentos breves, fragmentos de una fuerza que ya no era constante. Esparta, en cambio, se volvía más segura, más confiada. Con cada éxito, su posición se fortalecía, y poco a poco se acercaba al final. La guerra había durado años, había consumido recursos, vidas, ciudades enteras, había transformado a Grecia, y ahora se dirigía hacia su desenlace. El golpe final no llegó en tierra, llegó en el mar. Una batalla decisiva, una confrontación donde todo lo que quedaba de Atenas estaba en juego. Cuando las flotas se enfrentaron, no era solo una lucha por el control del agua, era el destino de una ciudad, de un imperio, de una idea. El combate fue intenso, desesperado. Cada nave, cada maniobra, cada decisión podía cambiarlo todo. Pero el resultado no favoreció a Atenas. Su flota fue derrotada, no completamente destruida en un instante, pero lo suficiente. Lo suficiente para que ya no pudiera sostener la guerra. Lo suficiente para que su última defensa desapareciera. Sin control del mar, Atenas quedó aislada, sin recursos, sin rutas, sin salida. El asedio comenzó, lento, implacable, inevitable. La ciudad que había resistido tanto comenzó a sentir el peso del final. El hambre apareció, la desesperación creció, las opciones se redujeron y finalmente la decisión. Rendirse. No hubo otra. Cuando las puertas se abrieron, no fue un acto de debilidad. Fue el reconocimiento de una realidad que ya no podía cambiarse. Esparta había ganado. La guerra había terminado. Pero el silencio que siguió no fue de celebración. Fue de agotamiento. Porque Grecia había vencido a Persia. Pero en el proceso, se había destruido a sí misma. Las murallas de Atenas fueron derribadas, su flota reducida, su poder limitado. El mundo que había surgido tras las guerras médicas había desaparecido. Y en su lugar quedaba una Grecia diferente, más débil, más fragmentada, más vulnerable. El conflicto había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. El silencio tras la caída de Atenas no fue el final de la historia. Fue el comienzo de algo más inquietante. Porque cuando una ciudad tan grande, tan influyente, tan llena de vida, cae, el vacío que deja no se llena fácilmente. Esparta había ganado. Eso era innegable. Había resistido, había esperado, había golpeado en el momento adecuado. Sus ejércitos habían cumplido su propósito. Su disciplina había prevalecido. Pero la victoria no era lo que muchos esperaban. No trajo prosperidad, no trajo estabilidad, no trajo paz duradera. Trajo control, un control rígido, impuesto, incómodo. Esparta no estaba preparada para gobernar un mundo como el que había derrotado. Su sistema, diseñado para la guerra y la disciplina interna, no encajaba con la complejidad de un conjunto de ciudades diversas, con intereses distintos, con identidades fuertes. Atenas, aunque derrotada, no desapareció. Sus muros habían sido derribados, su flota destruida, su poder reducido, pero su espíritu persistía, en sus ciudadanos, en sus ideas, en su memoria, y eso, aunque invisible, seguía siendo una fuerza. Esparta intentó consolidar su dominio, colocó gobiernos favorables en distintas ciudades, intervino en asuntos internos, impuso condiciones. Durante un tiempo, parecía que había logrado establecer su hegemonía, pero ese dominio era frágil, porque estaba basado en la imposición, no en la aceptación. Las ciudades comenzaron a resentirlo, no inmediatamente, pero sí progresivamente. El mismo patrón que había llevado al conflicto con Atenas comenzaba a repetirse. Solo que ahora el papel había cambiado. Atenas, lentamente, comenzó a recuperarse.
no como imperio, no como potencia dominante, pero sí como centro de pensamiento, de cultura, de identidad. Sus ciudadanos, incluso tras la derrota, seguían participando en la vida política, seguían debatiendo, reflexionando, reconstruyendo. La ciudad, herida, no estaba muerta. Mientras tanto, otras potencias emergían. Tebas, por ejemplo, comenzó a ganar relevancia. Durante años había estado en segundo plano, pero ahora veía una oportunidad de desafiar el orden establecido. Y lo hizo, con determinación, con estrategia, con fuerza. Las guerras no terminaron, simplemente cambiaron de forma. Esparta, que había vencido a Atenas, se encontró ahora enfrentando nuevos desafíos. Su modelo, eficaz en el campo de batalla, comenzaba a mostrar sus límites en un mundo más complejo. Las derrotas llegaron, lentas al principio, luego más evidentes. El equilibrio de poder volvió a cambiar. Una vez más, Grecia se encontraba en un ciclo que parecía repetirse. Ascenso, conflicto, caída, y en medio de ese ciclo, el desgaste. Porque cada guerra dejaba marcas, cada conflicto debilitaba, cada victoria tenía un costo, y ese costo se acumulaba. Mientras las ciudades griegas continuaban enfrentándose entre sí, en el norte, más allá de sus fronteras tradicionales, algo comenzaba a tomar forma. Un reino, menos fragmentado, más centralizado, más paciente. Observaba, aprendía, esperaba. No intervenía aún, pero se preparaba, porque veía lo que Grecia no podía ver con claridad. Que su mayor debilidad no era un enemigo externo, era su propia división. Las guerras médicas habían demostrado lo que Grecia podía lograr cuando estaba unida. Las guerras posteriores habían demostrado lo que ocurría cuando no lo estaba. Y ahora, tras décadas de conflicto, de ambición, de destrucción, el mundo griego estaba cansado, agotado, vulnerable. Las ciudades seguían en pie, sus templos, sus tradiciones, sus historias, pero su fuerza ya no era la misma. El futuro no sería decidido por una sola batalla, ni por una sola ciudad, sino por el resultado acumulado de todo lo que había ocurrido. Porque la historia no olvida, y cada decisión, cada guerra, cada victoria y cada derrota construyen lo que viene después. Las guerras médicas habían sido el momento en que Grecia se enfrentó a un imperio y venció. Pero lo que vino después fue el momento en que Grecia se enfrentó a sí misma. Y ese enfrentamiento aún no había terminado. El mundo griego avanzaba, pero no hacia la estabilidad. Avanzaba hacia algo más complejo, más inevitable. Las guerras entre ciudades no cesaban. Cambiaban de forma, de alianzas, de líderes, pero la esencia seguía siendo la misma. Cada polis defendía su lugar, su orgullo, su derecho a existir según sus propias reglas. Pero ese orgullo, que una vez había sido la fuerza de Grecia frente a Persia, ahora se convertía en su debilidad. Tebas, que había surgido como una potencia inesperada, comenzó a desafiar abiertamente el orden establecido. Su ejército, reorganizado, disciplinado de una forma distinta a la espartana, logró lo impensable. Derrotó a Esparta. No fue solo una victoria, fue un cambio de paradigma. Durante generaciones, los espartanos habían sido considerados invencibles en tierra. Su reputación era tan fuerte como sus lanzas, tan firme como sus escudos. Y sin embargo, habían caído. El impacto fue profundo, no solo en Esparta, sino en toda Grecia, porque si Esparta podía ser derrotada, entonces ninguna ciudad era intocable. El equilibrio, una vez más, se rompía. Pero esta nueva hegemonía tampoco trajo estabilidad. Tebas no logró consolidar un dominio duradero. Su poder, aunque real, no tenía la misma base sólida que sus rivales anteriores.
Las alianzas eran inestables, las tensiones persistían, y así el ciclo continuaba. Mientras tanto, en el norte, aquel reino que observaba en silencio comenzaba a moverse. No con la rapidez de un invasor desesperado, sino con la precisión de quien ha aprendido de cada error ajeno. Macedonia. Durante mucho tiempo, había sido considerada periférica por los griegos. Una tierra de reyes, sí, pero no de ciudades libres. Una región vista como menos refinada, menos desarrollada, casi ajena al mundo helénico. Pero esa percepción era un error, porque mientras Grecia se desgastaba en conflictos internos, Macedonia se fortalecía, se organizaba, se transformaba. Su rey no era un gobernante común. Había observado, había aprendido, había entendido la guerra griega mejor que los propios griegos. Tomó sus tácticas, las perfeccionó, las adaptó y creó algo nuevo, un ejército distinto, más flexible, más coordinado, más letal. No dependía únicamente de la fuerza individual, ni solo de la disciplina rígida. Era una combinación de ambas y algo más: estrategia, visión, propósito. Mientras las ciudades griegas seguían enfrentándose, Macedonia comenzó a intervenir. Al principio, de forma indirecta, apoyando a unos contra otros, influyendo, posicionándose. Pero cada intervención tenía un objetivo claro: acercarse, ganar terreno, consolidar poder. Hasta que llegó el momento en que ya no sería suficiente observar, ni influir, ni esperar, el momento de actuar. Las ciudades griegas, aún divididas, no comprendieron inmediatamente lo que ocurría. Para muchas, Macedonia era solo otro actor más en el complejo juego de alianzas y rivalidades. Pero no lo era. Era algo distinto, algo más peligroso, porque no buscaba equilibrio, no buscaba coexistencia, buscaba control. La confrontación fue inevitable. En un campo que pronto quedaría marcado en la historia, los ejércitos se encontraron. De un lado, las fuerzas griegas, divididas pero conscientes del peligro. Del otro, Macedonia, unida, preparada, determinada. La batalla fue decisiva, no solo por su resultado, sino por lo que representaba. Los griegos lucharon con todo lo que les quedaba. Su historia, su orgullo, su identidad estaban en juego. Sabían que no era una guerra más, era algo diferente. Pero esta vez no fue suficiente. La derrota fue clara, innegable, y con ella algo más cayó. No una ciudad, no un ejército, sino una era. La independencia de las polis griegas, tal como había existido durante siglos, llegaba a su fin. No desaparecerían, seguirían existiendo, pero ya no serían completamente libres. El mundo que había resistido a Persia, que había luchado entre sí, que había creado arte, filosofía, ideas que perdurarían por milenios, ahora se encontraba bajo una nueva realidad. Macedonia no destruyó Grecia, la transformó, la unificó bajo su control. Y en esa unificación preparó el escenario para algo aún mayor. Porque el nuevo poder no miraba solo hacia Grecia, miraba más allá, mucho más allá, hacia el este, hacia el mismo imperio que una vez había intentado someter a Grecia. La historia, de forma casi irónica, comenzaba a cerrar un círculo. Las guerras médicas habían sido el momento en que Grecia resistió a Persia. Pero ahora, el mundo griego, bajo un nuevo liderazgo, se preparaba para hacer lo contrario. No resistir, sino avanzar. Y lo que vendría después superaría todo lo anterior, porque la guerra no había terminado, solo había cambiado de manos. El mundo griego ya no era el mismo. Las antiguas polis, orgullosas y celosas de su independencia, seguían en pie. Pero algo fundamental había cambiado. La libertad absoluta que había definido su existencia durante siglos ya no era una realidad incuestionable. Habían sobrevivido a Persia. Habían sobrevivido
a sus propias guerras. Pero no habían podido evitar lo inevitable: la unidad forzada. Macedonia no destruyó Grecia, la absorbió, la reorganizó, la convirtió en parte de algo más grande. Y en el centro de esa transformación estaba un hombre, no solo un rey, no solo un conquistador, sino alguien que entendía el momento histórico en el que vivía, el heredero de un proyecto que iba mucho más allá de las fronteras de Grecia. Desde joven había sido educado en el pensamiento griego. Había aprendido su lengua, sus historias, sus ideas. Había escuchado sobre las guerras médicas, sobre la resistencia frente a Persia, sobre el orgullo de las ciudades libres, pero no veía ese pasado como un final. Lo veía como un comienzo, porque donde otros veían una historia de defensa, él veía una oportunidad de expansión. Cuando ascendió al poder, el equilibrio ya estaba decidido. Grecia, aunque no completamente sometida en espíritu, estaba bajo control. Las rebeliones eran sofocadas rápidamente. Las alianzas estaban aseguradas. El orden era mantenido. Pero su mirada no estaba en Grecia. Estaba en el horizonte, en el este, en Persia. El mismo imperio que décadas atrás había intentado conquistar Grecia, ahora se encontraba ante un enemigo distinto. No una coalición de ciudades, sino una fuerza unificada, organizada, determinada. El plan no era una simple incursión, era una campaña, una invasión total. Pero esta vez, desde el lado opuesto. Los preparativos comenzaron con precisión. El ejército fue reunido, entrenado, equipado. No era un ejército improvisado ni una alianza frágil. Era una máquina de guerra. Disciplina macedonia, tácticas griegas, experiencia acumulada de generaciones de conflicto. Cuando cruzaron hacia Asia, no lo hicieron como defensores. Lo hicieron como conquistadores. El primer enfrentamiento fue revelador. Los persas, acostumbrados a enfrentar enemigos divididos, se encontraron ante algo que no habían visto antes. Una fuerza cohesionada, dirigida por una sola voluntad, capaz de adaptarse, de moverse, de golpear con precisión. La batalla fue intensa, pero el resultado, inevitable. La victoria llegó, y con ella algo más: confianza. Porque por primera vez, el avance no era una respuesta a una amenaza. Era una decisión, una ambición. Las ciudades de Asia Menor, muchas de ellas griegas, comenzaron a liberarse del dominio persa. Pero esta vez, no se trataba de una revuelta aislada. Era parte de una campaña mayor. Una campaña que avanzaba, que no se detenía, que no retrocedía. El ejército continuó, más al interior, más profundo. Cada victoria abría nuevas puertas. Cada derrota persa debilitaba la estructura del imperio. Pero Persia no era un enemigo menor. Era vasto, resistente y aún poderoso. Las batallas se volvieron más grandes, más decisivas. En una de ellas, el rey persa decidió liderar personalmente a sus fuerzas. Era un momento que definiría el curso de la guerra. Dos mundos frente a frente. Dos visiones. Dos historias que se cruzaban una vez más. Pero esta vez, el resultado fue distinto al pasado. El ejército macedonio no retrocedió, no dudó, avanzó, con determinación, con una fuerza que parecía imparable. La derrota persa fue clara. El rey huyó, y con su huida algo se rompió. No solo una línea de batalla, sino la imagen de un imperio invencible. El avance continuó. Ciudades caían, territorios eran incorporados. El mapa del mundo conocido comenzaba a cambiar. Y en cada paso, en cada victoria, en cada decisión, se sentía el eco del pasado. Las guerras médicas, la resistencia griega, la lucha por la libertad. Pero ahora todo eso adquiría un nuevo significado, porque lo que había comenzado como defensa se había transformado en conquista. El ciclo se cerraba.
pero no de la forma que nadie había imaginado. Grecia, que una vez había resistido a Persia, ahora avanzaba sobre ella, no como un conjunto de ciudades, sino como una sola fuerza. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo, porque lo que estaba en marcha no era solo una guerra. Era la creación de algo nuevo, algo que uniría culturas, territorios, ideas, algo que trascendería las fronteras conocidas. Y todo comenzó con aquel primer enfrentamiento en las costas del Egeo, con aquella chispa que encendió las guerras médicas, una chispa que sin saberlo había iniciado una cadena de eventos que cambiaría la historia para siempre. El avance no se detuvo, no disminuyó, no vaciló. Tras cada victoria, tras cada ciudad que caía, tras cada territorio incorporado, el impulso crecía como una fuerza imposible de contener. Lo que había comenzado como una campaña contra Persia ya no era solo una guerra, era un fenómeno, algo que parecía arrastrarlo todo. El ejército avanzaba como una corriente imparable, atravesando ríos, montañas, desiertos, lugares que para generaciones anteriores habían sido límites del mundo conocido. Ahora eran simplemente etapas en un camino que no parecía tener fin. Pero con cada paso, algo más ocurría. No era solo conquista, era transformación. Las ciudades que se rendían no siempre eran destruidas. Muchas eran incorporadas, respetadas, reorganizadas. Sus estructuras se mantenían, sus habitantes continuaban con sus vidas, pero bajo un nuevo orden. Un orden que no era completamente griego, ni completamente oriental. Era algo distinto, algo nuevo. Las costumbres comenzaban a mezclarse, las lenguas se cruzaban, las ideas viajaban de un extremo al otro del territorio conquistado. Lo que antes eran mundos separados comenzaban a entrelazarse. Y en el centro de todo, un hombre, un líder que no solo dirigía batallas, sino que moldeaba el rumbo de la historia con cada decisión. Pero incluso las fuerzas más poderosas enfrentan resistencia. A medida que el ejército avanzaba más al interior del imperio persa, la oposición se volvía más compleja. Ya no eran solo ejércitos organizados. Eran territorios inmensos, culturas profundas, regiones que no se rendían fácilmente. El calor, el terreno, la distancia, todo comenzaba a pesar. Las líneas de suministro se estiraban, los soldados se cansaban, la guerra se volvía más exigente, pero el impulso no desaparecía, se intensificaba. Cada victoria parecía alimentar la siguiente. Cada obstáculo superado reforzaba la sensación de que nada era imposible. Y sin embargo, había señales, pequeñas al principio, casi imperceptibles. El cansancio en los hombres, las dudas que comenzaban a surgir, las tensiones internas. Porque un ejército puede avanzar muy lejos, pero no indefinidamente. En una de las regiones más lejanas, donde el mundo parecía diferente, donde los paisajes cambiaban y las costumbres eran ajenas, el avance encontró algo distinto. No solo resistencia, sino límite. Los soldados, que habían seguido a su líder a través de todo, comenzaron a detenerse. No por miedo, no por derrota, sino por agotamiento. Habían cruzado demasiado, habían luchado demasiado, y ahora querían regresar. Fue un momento crucial. No una batalla, no un enfrentamiento, sino una decisión. Seguir adelante o detenerse. Por primera vez, el impulso encontró una barrera que no podía romperse con armas. La voluntad de los propios hombres. Y entonces, el avance se detuvo, no por derrota, sino por elección. El regreso comenzó. Pero no fue un simple retorno. Fue una travesía dura, peligrosa, marcada por dificultades que a veces superaban incluso a las batallas. El terreno era hostil, los recursos escasos, el desgaste acumulado. Muchos no sobrevivieron, no por el enemigo, sino por el camino.
Cuando finalmente el ejército regresó a territorios más conocidos, el mundo ya no era el mismo. Había cambiado, de forma irreversible. El imperio que había sido conquistado ya no existía como antes. En su lugar se extendía una estructura nueva, enorme, compleja, difícil de mantener. Y en el centro de esa estructura persistía la pregunta: ¿cómo sostener algo tan vasto? La respuesta no llegó, porque el tiempo, como siempre, avanzó. Y con él, la fragilidad de lo construido comenzó a revelarse. El hombre que había liderado todo, que había unificado fuerzas, que había llevado a Grecia más allá de sus límites, ya no estaba destinado a ver el final de su obra. Su muerte no llegó en batalla, no en un campo rodeado de enemigos, sino en medio de su propio imperio, lejos de casa, lejos del inicio, y con su desaparición, el equilibrio se rompió, de nuevo, porque lo que había sido sostenido por una sola voluntad, ahora quedaba en manos de muchos, y esos muchos no estaban unidos. Las tensiones aparecieron rápidamente. Generales, aliados, antiguos compañeros, todos comenzaron a ver oportunidades. El imperio, que parecía indestructible, comenzó a fragmentarse. No de inmediato, pero sí inevitablemente. Las luchas internas comenzaron. Territorios se separaban. Nuevos reinos surgían. El orden se transformaba. Y una vez más, la historia cambiaba de dirección. Las guerras médicas habían iniciado un proceso que llevó a Grecia a enfrentarse a Persia, luego a sí misma, y finalmente a conquistar el mundo conocido. Pero ese mismo proceso también demostró algo más profundo: que ningún poder, por grande que sea, es eterno, que toda unidad puede romperse, y que toda victoria contiene en sí misma el germen de un nuevo conflicto. El ciclo continuaba, siempre, imparable, y en sus giros, en sus cambios, en sus transformaciones, se escribía la historia de los hombres. El mundo que había surgido tras las conquistas ya no podía sostenerse en una sola forma. Había sido demasiado grande, demasiado rápido, demasiado dependiente de una única voluntad. Y cuando esa voluntad desapareció, lo que quedó no fue unidad, sino fragmentos. Fragmentos de poder, fragmentos de ambición, fragmentos de un sueño que no había terminado de consolidarse. Los generales, antiguos compañeros de campañas, hombres que habían luchado juntos, que habían compartido victorias, comenzaron a mirarse de forma distinta. Ya no como aliados, sino como rivales. Cada uno controlaba una parte del antiguo imperio. Regiones enteras, ciudades estratégicas, ejércitos propios. Y cada uno creía tener derecho a más, porque todos habían sido parte de la conquista y ahora querían ser parte del poder. Las tensiones no tardaron en convertirse en conflictos. Alianzas temporales se formaban y se rompían con la misma rapidez. Batallas surgían en distintos puntos del vasto territorio, no ya contra un enemigo común, sino entre aquellos que antes luchaban juntos. El imperio no colapsó de inmediato, se deshizo, lentamente, como una estructura demasiado grande para mantenerse sin un centro claro. Y en ese proceso nacieron nuevos reinos. Reinos que, aunque independientes, compartían algo en común. Una herencia, una mezcla de culturas que no podía deshacerse fácilmente. Las ciudades fundadas durante las campañas seguían en pie. Centros donde el pensamiento griego convivía con tradiciones orientales, donde las lenguas se cruzaban, donde las costumbres se mezclaban. El mundo ya no estaba dividido de la misma forma. Se había vuelto más complejo, más conectado, pero también más inestable. Mientras tanto, en Grecia el tiempo seguía avanzando. Las polis continuaban existiendo,
pero ya no dominaban el destino como antes. Su papel había cambiado. Seguían siendo centros de cultura, de pensamiento, de identidad, pero el poder político y militar se encontraba ahora en estructuras más amplias. Y ese cambio era irreversible, porque el modelo de pequeñas ciudades independientes, capaces de resistir a un imperio, de enfrentarse entre sí, de definir su propio destino, había llegado a su límite. El mundo se hacía más grande, más interconectado, y exigía algo distinto. Las guerras médicas, décadas atrás, habían sido el momento en que Grecia defendió su existencia frente a una amenaza externa. Pero su verdadero impacto fue mucho más profundo. Despertaron algo, un sentido de posibilidad, de capacidad, de identidad común aunque fuera temporal. Y ese despertar desencadenó todo lo que vino después. Las guerras internas, el ascenso de Macedonia, las conquistas hacia el este, la creación de un mundo nuevo. Todo ello, de alguna forma, tenía su origen en aquel primer enfrentamiento, en aquella chispa inicial. Pero la historia no se detiene en un solo ciclo. Nunca lo hace, porque cada transformación crea nuevas condiciones, nuevas tensiones, nuevas oportunidades. En los territorios que alguna vez fueron persas, los nuevos reinos luchaban por mantenerse. Algunos prosperaban, otros caían. Las fronteras cambiaban, los líderes surgían y desaparecían. Pero la influencia griega permanecía. En la arquitectura, en la lengua, en la forma de pensar. Era una presencia que no necesitaba un ejército para mantenerse, porque ya se había integrado. Y eso era más duradero. Sin embargo, la estabilidad seguía siendo esquiva, porque cuando el poder se fragmenta, el conflicto lo sigue. Y aunque el gran imperio había desaparecido, su legado continuaba generando disputas. Mientras tanto, más al oeste, otra potencia comenzaba a crecer. Más silenciosa, más constante. Observando, aprendiendo, expandiéndose poco a poco. No intervenía aún en los asuntos griegos de forma directa, pero estaba presente. Y su tiempo llegaría. Porque la historia de las guerras médicas no es solo la historia de un conflicto. Es el inicio de una cadena. Una cadena de eventos que transformaron el mundo antiguo, que cambiaron la forma en que las civilizaciones se relacionaban, que demostraron tanto el poder de la unidad como el peligro de la división. Y en esa cadena, cada eslabón conduce al siguiente, sin detenerse, sin retroceder, siempre avanzando, siempre transformándose. Porque la historia no es un punto fijo, es un movimiento constante. Y todo comenzó con aquel momento en que Grecia decidió no someterse. Un momento que, sin saberlo, cambió el rumbo del mundo para siempre. Pero el eco de esa decisión aún no había terminado de resonar. El eco no se extinguía, atravesaba generaciones, se filtraba en las decisiones, en las ambiciones, en las guerras que aún no habían comenzado. Porque lo que había nacido en las costas del Egeo, en aquel primer enfrentamiento contra Persia, no había sido solo una guerra. Había sido un punto de inflexión. Un momento en el que los hombres comprendieron algo que no podían olvidar. Que el mundo podía cambiar. Y que ellos podían cambiarlo. Los reinos que surgieron tras la fragmentación del gran imperio continuaban su existencia en un equilibrio precario. Algunos se fortalecían, consolidaban su poder, desarrollaban sus propias identidades. Otros se debilitaban, consumidos por conflictos internos o presiones externas. Pero todos compartían algo, una herencia común, una mezcla que ya no podía separarse. El pensamiento griego se extendía por territorios que antes le eran ajenos. Las ciudades, aunque distintas, compartían estructuras, ideas,
formas de organización que habían nacido en otro lugar, en otro tiempo. Y sin embargo, ese legado no traía estabilidad, traía dinamismo, movimiento, cambio constante. Las fronteras no eran fijas, los equilibrios no eran permanentes, y en ese contexto, nuevas fuerzas comenzaban a emerger con mayor claridad. En el oeste, aquella potencia que había crecido lentamente comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza. No avanzaba con la velocidad de una tormenta, avanzaba como una marea, constante, paciente, inevitable. Sus conflictos iniciales no estaban dirigidos hacia Grecia ni hacia los territorios orientales. Se centraban en su propio entorno, en consolidar su dominio, en expandir su influencia paso a paso. Pero cada paso la acercaba, porque el mundo antiguo ya no estaba dividido en esferas aisladas. Estaba conectado, y cualquier cambio en una región afectaba a las demás. Mientras tanto, en los antiguos territorios del Imperio persa, la lucha por el control continuaba. Los reinos que habían surgido intentaban mantener su posición, pero las tensiones eran constantes. Ninguno era lo suficientemente fuerte como para dominar completamente. Ninguno era lo suficientemente débil como para desaparecer sin resistencia. Era un equilibrio complejo, inestable, pero funcional, por un tiempo, porque la historia no se detiene en equilibrios frágiles. Siempre avanza hacia algo más. Las ciudades griegas, aunque ya no eran el centro del poder político, seguían siendo el corazón de algo distinto, de una forma de pensar, de cuestionar, de debatir. Sus filósofos, sus artistas, sus pensadores continuaban explorando ideas que trascendían la guerra, que buscaban comprender el mundo, el ser humano, la naturaleza del poder. Era una influencia que no necesitaba ejércitos, pero que era profunda y duradera, porque las ideas viajan más lejos que cualquier ejército. Sin embargo, incluso esa herencia estaba ligada a los cambios que se habían producido, porque sin las guerras médicas, sin la resistencia, sin la posterior expansión, sin los conflictos internos, ese mundo de ideas no habría sido el mismo. Todo estaba conectado. Cada evento, cada decisión, cada guerra, formaba parte de un proceso mayor, un proceso que no podía entenderse en un solo momento, sino en su totalidad. Y en esa totalidad, las guerras médicas ocupaban un lugar central, no solo como conflicto, sino como origen, el origen de una transformación que cambió la relación entre las civilizaciones, que redefinió el poder, que abrió caminos que antes no existían, pero también que mostró los límites, porque así como Grecia había demostrado su capacidad para resistir y vencer, también había demostrado su vulnerabilidad, su tendencia a dividirse, a enfrentarse, a desgastarse, y esa dualidad era parte de su esencia, parte de lo que la hacía única, y también parte de lo que la hacía frágil. El tiempo seguía avanzando, las generaciones cambiaban, los nombres de los líderes se olvidaban o se transformaban en leyendas, pero las consecuencias permanecían, porque la historia no se mide solo en eventos, sino en sus efectos, y los efectos de aquellas guerras, de aquellas decisiones, de aquellos momentos, se extendían mucho más allá de lo visible. Llegaban a otros pueblos, a otras culturas, a otros tiempos. El mundo que había surgido de todo ello no era perfecto, no era estable, pero era distinto, y en esa diferencia se encontraba su importancia, porque había abierto posibilidades, había cambiado percepciones, había demostrado que incluso los imperios podían caer, y que incluso las pequeñas ciudades podían cambiar el curso de la historia. Ese era el legado, no solo de la victoria, sino de todo lo que vino después. Un legado complejo, contradictorio, profundo,
que continuaría influyendo en el mundo mucho tiempo después de que los últimos ecos de aquellas guerras se hubieran desvanecido. Pero esos ecos nunca desaparecen del todo. El tiempo no se detiene. Nunca lo ha hecho. Y mientras las generaciones pasan, mientras los imperios nacen y caen, mientras los nombres se convierten en polvo o en leyenda, hay algo que permanece. El recuerdo. No siempre claro, no siempre exacto, pero persistente. Las guerras médicas, con el paso de los años, comenzaron a transformarse en algo más que historia. Dejaron de ser solo relatos de batallas, de estrategias, de victorias y derrotas. Se convirtieron en símbolo, en memoria colectiva, en una referencia constante para todo lo que vino después. En las ciudades griegas, los ancianos contaban historias de aquellos días. Hablaban de los hombres que habían resistido en las Termópilas, de la flota que había enfrentado a un imperio en Salamina, de la tierra que había sido defendida en Platea. No como simples hechos, sino como ejemplos, como lecciones, porque en esos relatos había algo más profundo que la guerra misma. Había identidad, había sentido, había propósito. Y esas historias no se contaban solo para recordar el pasado, se contaban para explicar el presente y para advertir sobre el futuro, porque los griegos habían aprendido algo que pocas civilizaciones comprendían completamente, que la mayor amenaza no siempre viene desde fuera, a veces viene desde dentro. Las generaciones que no habían vivido aquellas guerras crecían escuchando sobre ellas. Para muchos, Persia ya no era un enemigo real, sino una idea, un símbolo de lo que había sido enfrentado y vencido, a otros tiempos, porque las historias de aquellas guerras viajaron más allá de sus fronteras. Fueron contadas, reinterpretadas, adaptadas. Se convirtieron en parte de un conocimiento más amplio, de una comprensión más profunda del poder, del conflicto, de la naturaleza humana. Y así, lo que comenzó como un enfrentamiento entre un imperio y un conjunto de ciudades, se transformó en algo universal, en una reflexión sobre lo que significa resistir, sobre lo que significa vencer, y sobre lo que ocurre después, porque el después siempre es lo más difícil. El tiempo siguió su curso. Nuevos imperios surgirían, nuevas guerras serían libradas. Nuevos líderes intentarían dejar su marca en la historia. Pero de una forma u otra, todos caminarían sobre un mundo que había sido moldeado por aquellos eventos. Un mundo donde las decisiones de unos pocos habían cambiado el destino de muchos. Donde la resistencia había alterado el curso de un imperio. Y donde la victoria había abierto caminos que nadie había previsto. Las guerras médicas no fueron solo un capítulo, fueron un punto de partida, y su eco seguía resonando. En cada conflicto, en cada decisión, en cada intento de comprender el equilibrio entre poder y libertad, porque al final, la historia no es solo lo que ocurrió, es lo que permanece, y lo que permanece nunca deja de influir. Y al final, todo regresa al silencio. No al silencio vacío, sino al silencio que queda después de que el mundo ha cambiado. Las guerras médicas, que comenzaron como una chispa en las costas de Asia Menor, habían recorrido un camino largo, impredecible, lleno de giros que nadie pudo anticipar. Lo que empezó como una revuelta se convirtió en una confrontación entre mundos. Un imperio contra ciudades, un orden contra otro. Y en ese choque no solo se decidieron batallas, se definió el rumbo de la historia. Porque cuando los griegos resistieron, cuando decidieron no someterse, no estaban defendiendo únicamente su tierra. Estaban defendiendo una idea. La idea de que el poder no siempre debe concentrarse en una sola voluntad. La idea de que la libertad, aunque frágil, vale el riesgo.
la idea de que incluso los más pequeños pueden enfrentarse a lo inmenso y vencer. Pero esa victoria nunca fue simple, nunca fue absoluta, porque lo que siguió demostró algo que la historia repite una y otra vez: que ganar una guerra no significa ganar el futuro. Grecia sobrevivió a Persia, pero luego se enfrentó a sí misma, y en ese enfrentamiento perdió algo que no podía recuperarse fácilmente: su unidad, su equilibrio, su estabilidad. Sin embargo, incluso en esa caída, incluso en esa fragmentación, dejó una huella que atravesó generaciones, que llegó a otros pueblos, a otros imperios, a otras épocas, porque las ideas que nacieron, que se fortalecieron, que se pusieron a prueba en aquellos años, no desaparecieron, se transformaron, se expandieron, se integraron en el mundo que vino después. El pensamiento, la política, la filosofía, la forma de cuestionar el poder. Todo ello llevaba de alguna forma el eco de aquellas guerras. Y así, el legado de las guerras médicas no se encuentra solo en los campos de batalla, ni en los nombres de los líderes, ni en las fechas que marcan su inicio o su fin. Se encuentra en algo más profundo, en la manera en que cambiaron la percepción de lo posible, en cómo demostraron que el destino no es fijo, que puede ser desafiado, alterado, reescrito. Porque antes de ellas el imperio parecía invencible. Después, ya no. Y esa diferencia, ese cambio de percepción, es lo que realmente transformó el mundo. El tiempo siguió su curso. Nuevas civilizaciones surgieron. Nuevas guerras se libraron. Nuevos imperios intentaron dominar, expandirse, imponerse. Algunos lo lograron, por un tiempo, pero siempre existía la posibilidad de resistencia. Y esa posibilidad, en parte, nació allí, en aquel momento en que Grecia decidió no ceder, en aquel instante en que la historia tomó un rumbo distinto, porque al final no se trata solo de quién gana o pierde, se trata de lo que cambia, de lo que permanece, de lo que se transmite. Las guerras médicas fueron una lucha por el control, pero su resultado fue algo mucho mayor. Fue la apertura de un nuevo mundo, un mundo donde las ideas podían desafiar a los imperios, donde la libertad podía enfrentarse al poder, y donde la historia nunca volvería a ser la misma. El viento del Egeo sigue soplando, las olas siguen rompiendo contra las costas, las ruinas permanecen, silenciosas, pero no olvidadas, porque en cada piedra, en cada relato, en cada recuerdo, aún vive la historia, aún resuena el eco, y ese eco nunca desaparece.